La mañana. COPE Vitoria. Estar informado. Hoy recibimos a la formación política Vox, que se presenta por primera vez a unas elecciones vascas y lo hace con un candidato al Endacari que fue diputado y es referente en la lucha contra el terrorismo de ETA, Santiago Abascal Escuza. Nos atiende el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Buenos días, Javier. Muy buenos días. En una comunidad autónoma donde el Partido Nacionalista Vasco lidera encuestas de intención de voto y con un parlamento que suponemos que tendrá esa mayoría nacionalista, ¿qué papel aspira a jugar Vox? Cuéntanos, ¿por qué es necesario que se estrene en la Cámara? Pues Vox jugaría el papel, si así lo consideran los alaveses, el papel de ser la voz de miles de alaveses que están huérfanos en las instituciones, porque en las instituciones actuales, en ese Parlamento, no se escucha hablar de España, no se escucha hablar de la libertad. Nadie dice que hay que ilegalizar a las franquicias de ETA, nadie dice que hay que terminar y reducir con un gasto político que nos cuesta a todos los ciudadanos una barbaridad. Nadie dice, por ejemplo, que la televisión vasca nos es innecesaria y que además sus campañas permanentes fomentando la división y el odio con el resto de España no están justificadas. Por eso, Vox en las instituciones, Vox en el Parlamento Vasco será la voz de tantos que están silenciados, tantos a los que no se escucha y a los que no se quiere escuchar. Por eso es importante que se dé un paso al frente, que haya valentía y que apoyen las candidaturas de Vox. Ya nos has estado explicando más o menos, ¿no?, por dónde irían las cosas, pero ¿cuáles son las principales propuestas de Vox entonces, Javier? La primera y más importante es la que atiende a la defensa de la irrenunciable españolidad de Álava. No podemos aceptar en modo alguno un relato histórico falso y un enfrentamiento con el resto de los vascos y con el resto de los españoles. Álava es una provincia singular dentro del País Vasco, pero es una parte irrenunciable, intrínseca de la historia de España. Por otro lado, también querremos acometer todas aquellas medidas que supongan, como adelantaba, la reducción del gasto político. Hay un gasto innecesario. Cerrar el Parlamento Vasco y devolver las competencias. Por un lado, educación, sanidad y justicia al Estado y por otro lado, el resto de competencias a las diputaciones forales a las que se les ha arrancado. También defenderemos desde estas instituciones la necesidad de combatir eficazmente la corrupción mediante una transparencia en la contratación, terminando con el proceso de designación a dedo de cargos, las llamadas puertas giratorias, donde todos parece que entran por un lado y siempre salen bien colocados en otras posiciones, en otros puestos. Es importante terminar, y para eso vamos a proponer la creación de una oficina antifraude, para terminar con el fraude en todas las ayudas sociales que están llevando a cabo un efecto llamada, es decir, las ayudas a emigrantes que están recibiendo y que no tienen esas mismas ayudas los alaveses que llevan años cotizando. Esto nos parece una injusticia y nos parece en definitiva un despilfarro del dinero público. Es muy importante también, y allí llevaremos la voz de las víctimas del terrorismo, de todos aquellos que han tenido que sufrir el azote del terror y por tanto reivindicar la memoria, la dignidad y justicia de las víctimas poniéndolas en primera fila de la política. También podríamos hacer alusión a la ley del aborto, ¿verdad?, que es otro de los puntos claves de Vox. Por supuesto, por supuesto. Vox es el único partido que puede decir con la cabeza muy alta que mantiene un mismo discurso en todos los puntos de España, que no va cambiando según el territorio, que no va adaptando su discurso. Y evidentemente, como muy bien adelantaba, en la política de valores, la defensa de la vida, el apoyo a la familia, la irrenunciable respeto y protección de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. Y hablando de libertad también, Vox levanta la bandera de la libertad educativa, de la defensa del español, para que el euskera no sea nunca un impedimento, que no sea nunca un obstáculo para entrar a las administraciones y que los padres puedan llevar a sus hijos a educarlos en el modelo A, que en la práctica resulta prácticamente inviable. Por tanto, dentro de la defensa de los valores, dentro de la defensa de la libertad, está la defensa también de la educación, está la defensa de la lengua. Por tanto, una vez más, insisto, es muy importante que Vox pueda estar allí, pero tampoco nos olvidamos de la cuestión económica. Los españoles y los alaveses necesitamos
una reducción importante de impuestos para que el dinero esté en lo que produce, en lo que realmente crea puestos de trabajo. Por eso es importante llevar a cabo la supresión de algunos impuestos, como pide Vox, la supresión del impuesto de patrimonio, de sucesiones, y también la reducción de impuestos del IVA, del IRPF o el de sociedades. Por eso es importante lograr conjugar la libertad con el progreso económico. Pues ahí tenemos un recorrido, ¿verdad?, por los diferentes ámbitos que ustedes tocan como principales propuestas. Y Javier, ¿cómo han desarrollado la campaña? Porque justo aquí en Vitoria, el pasado viernes, un grupo de radicales increpó a José Antonio Ortega Lara en un mitin. Bueno, pues desde que ha empezado esta campaña hemos tenido que sufrir, como tantas y tantos años se viene sufriendo en el País Vasco, el ataque, la coacción, el insulto, la amenaza de los proetarras, de los mismos exactamente de hace 10, 15 o 20 años, porque son exactamente los mismos. Han arrancado nuestros carteles, han golpeado nuestras furgonetas, nos han tirado piedras. El acto que hicimos el otro día en Judimendi, tuvimos que ser literalmente rodeados por la Ertzaintza y por la Guardia Civil para que una colección de proetarras, más de 250 proetarras, no agrediera a todos los que asistieron al acto, tirándoles botellas, tuercas, con insultos, con agresiones de todo tipo, contra José Antonio Ortega Lara, contra Santiago Abascal, contra Ana María Velasco, todos ellos víctimas del terrorismo. Y por eso este viernes a las 7:30 vamos a volver a Judimendi, porque no aceptamos ningún tipo de amenazas. Volveremos a Judimendi a nuestro cierre de campaña, mañana a las 7:30, y animo desde aquí a todos los alaveses, a todos los vascos y a todos los españoles que nos estén escuchando, que vengan a escuchar la voz de la libertad, que vengan a escuchar la voz de españoles libres, que no vamos a renunciar frente al chantaje del terror, y vamos a decir y vamos a defender todas estas cuestiones, entre otras la ilegalización de las franquicias etarras. Ahí estarás tú también, ¿verdad, Javier Ortega, como ponente? Allí estaré yo interviniendo junto al presidente del partido, el presidente de Álava, sí, Esaú Martín, el presidente del partido, Santiago Abascal, y yo mismo, y todos los amigos e simpatizantes que nos quieran acompañar. Ya para terminar, y recordaremos después ese acto de mañana, ¿creen que el domingo habrá sorpresas para lograr algún escaño, Javier? Nosotros creemos que sí, estamos esperanzados en que al final, a pesar del silencio mediático de los medios oficiales, a pesar de las llamadas al supuesto voto útil que hacen algunos partidos, que algunos nunca entenderemos eso del voto útil para llegar a los escaños y hacer una política absolutamente inútil, la política del silencio, la política del mirar hacia otro lado. Por eso creemos que tenemos confianza en que muchos vascos, muchos alaveses van a darse cuenta que el verdadero voto útil va a ser votar a quienes estamos dispuestos a defender con nuestras candidaturas, con nuestra cara, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo aquello que decimos. Por tanto, esperamos que haya sorpresas, esperamos que entre las candidaturas de Vox en el Parlamento y ahí sea un punto de altavoz para el resto de España, para que se sepa que se pueden hacer las cosas de otra manera, que no hay por qué resignarse, que no hay que bajar la cabeza, que hay algunos que no damos un paso atrás y que necesitamos el apoyo de todos estos españoles valientes que nos están escuchando. Y Javier, al margen del resultado, ustedes ya han mostrado su intención de madurar este proyecto, ¿no?, que espera que tengan mayor éxito en su evolución en unos años, quizá. Sí, somos ciertamente un proyecto joven, es una organización que tiene escasamente 2 años y medio y sabemos que nuestro discurso no es un discurso fácil, porque nosotros no vamos a vender unas palabras, a regalarles el oído a los oyentes, a los votantes, con los discursos fáciles. Sabemos que nuestras metas son difíciles, son complicadas, pero también sabemos que la inmensa mayoría de los españoles creen en la unidad de España, creen en la justicia independiente, creen en una fiscalidad que no los arruine, creen en una política de hombres honrados, y como creen en todo eso, nosotros sabemos que tardaremos más o menos, pero que está cuajando, de hecho, ya en muchos puntos de España, y sabemos que llegaremos. Sabemos que tenemos que perseverar, que no podemos dejarnos, amedrentar ni por los que nos amenazan, ni dejarnos callar por los que nos quieren silenciar. Y sea el resultado que sea, pueden tener la seguridad los españoles que Vox ha venido para quedarse y para llegar a las instituciones. Así que estaremos en Álava. Y mañana recordamos, ¿verdad, Javier? Eso es, mañana recordamos que en el Centro Cívico Judimendi a las 7:30 de la tarde, con Esaú Martín, con usted, Javier Ortega Smith, y con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Pues le agradecemos muchísimo al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que nos haya atendido esta mañana en COPE Vitoria. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo.